Muy buenos días, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Vamos a dar inicio a la presentación. Por favor, me confirman si me escuchan bien y si están viendo mi pantalla. Buenos días, sí señora, se escucha bien y se ve la pantalla. Okay. No voy a poderles compartir cámara porque no sé el internet. Sí, señora. Ok, listo. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, antes de iniciar la presentación, yo quiero aclararles a todos que es muy importante que todos los que estén aquí se hayan inscrito en el B-Learning como tal. A ustedes en el campus les aparece el curso Pensamiento Lógico Matemático y en una parte aquí les aparece inscripción a B-Learning, ¿listo? Este es el grupo 2 de la zona centro Boyacá, donde está Sogamoso, Guavita, Soatá. Si hay alguno de otra parte que se inscribió, pues no importa, tendrá acceso al grupo, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Que estén inscritos. ¿Por qué? Porque cuando el tutor encargado de la oferta B-Learning va a venir acá a buscar al estudiante, entonces vamos a venir acá a Administración B-Learning, y si el estudiante no está, digamos, por ejemplo, no está inscrito en el grupo Sogamoso, el docente, el tutor no le va a poder asignar los puntos y estos puntos deben quedar por sistema porque automáticamente cuando se cierren las 3 tareas, ¿cierto? Cuando ya vayamos al examen final, el sistema les va a subir dependiendo pues el número de sesiones que participó. La sesión 1, ¿cierto? Y su réplica da 15 puntos. La sesión 2 igual, 15 puntos. Y la sesión 3 y su réplica dan 20 puntos. Para un total de 50 puntos sobre esos 500 puntos que tiene el estudiante. Entonces a mí me parece que es una muy buena oportunidad de mejorar el promedio, de aprender, porque pues fuera de sus web conferences, de sus CIPAS, está esa sesión pues que les da 15 puntos sobre la actividad. ¿Qué pasa si en la actividad 1 el estudiante tiene 100? ¿Cierto? Pues los podrá tomar para la actividad 2 o para la actividad 3 y así sucesivamente. Pero esos puntos de las 3 sesiones no pueden ir para pretarea ni para examen final. ¿Listo? Entonces, aclarado la situación, vamos a ver, tenemos 39 estudiantes en sala. Y aclarado esto, pues es importante que sepan que la actividad la encuentran en el entorno de aprendizaje, los estudiantes que, pues, que todavía no hayan elegido letra, que van a ir, acá encuentran el contenido y referentes bibliográficos que tienen, y en esta parte está todo el momento intermedio, que es donde construimos. Esa actividad 1, digamos que hubo muchos estudiantes que se acercaron al plagio y que hicieron plagio, y bueno, entró en estudio un montonón de casos, pero el hecho de que nosotros participemos en estos foros nos va a permitir poder defendernos de esos plagios, ¿cierto? Porque acá se evidencia en qué momento cada estudiante hizo su aporte, cómo lo construyó, si fue retroalimentado. Entonces vienen unos estudios y a esos estudiantes que finalmente solo colocan el trabajo, pues tienen más posibilidades de que se les sea demostrado el plagio. ¿Listo? Entonces van a ingresar al foro 2, unidad 2, y van a hacer la lección de su letra. Listo. Se les ha proporcionado el enlace de Padlet, que es un enlace donde están todos los insumos. Está un video, vea, está la guía, está el anexo, hay un resumen de tablas y está toda la bibliografía que ustedes necesitan para estos ejercicios. Hay un video de apoyo para cada uno de ellos también y está, digamos, también todas las grabaciones
Es importante que esto lo tengan claro, no solo para este curso, sino para todos sus cursos. Siempre que van al entorno inicial, fuera de encontrar esa agenda del curso tan importante para saber organizar, está el foro de noticias del curso, donde cada director de curso va dejando, pues digamos que lo más importante, pero acá en este acompañamiento docente están los encuentros sincrónicos vía web conference. Entonces están las invitaciones, los horarios y finalmente la grabación de esos encuentros para cada una de las unidades. Entonces aquí vemos unidad 2. Entonces ya han ido dejando las grabaciones por zonas. Entonces la fórmula de toda esta educación virtual, pues ya saben, es muy sencilla. Es al menos ver una de estas grabaciones, conceptualizar y abordar la actividad. Esta actividad tiene una particularidad que es muy sencilla, o sea, el estudiante que no aproveche para sacar 100 puntos en esta actividad, pues está perdiendo una gran oportunidad. Esta actividad no se demora más de una media hora en hacerla porque es una fundamentación muy sencilla comparada con la fundamentación de la unidad 1. ¿Listo? Entonces, aclarando esas poquitas inquietudes que quería aclararles, vamos a dar inicio. Entonces, bienvenidos a todos los estudiantes de la zona Boyacá para el grupo 2 y bueno, los que no, también muy bienvenidos. Este B-Learning, bueno, la directora del curso es la ingeniera Carolina Castaño Gutiérrez. La unidad en la que vamos a tratar hoy es aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Cuál es la temática de esta unidad? Entonces, la temática es los cuantificadores, qué son, qué clase de cuantificadores hay, las proposiciones categóricas, igual, su simbología, sus diagramas, las proposiciones, digamos, en esa categoría, cómo nosotros podemos decir que dos proposiciones son contradictorias, son contrarias o son subcontrarias o subalternas, acá faltó una, y cómo nosotros podemos diferenciar el razonamiento deductivo e inductivo. ¿Por qué es importante conceptualizar? Porque al final todos los estudiantes van a un examen final que se llama el POC, prueba objetiva cerrada, de 125 puntos, una ponderación bastante alta. Y si nosotros hacemos un buen proceso, ¿cierto? Conceptualizando, pues vamos a asegurar esos 125 puntos y nosotros vamos a poder tener un muy buen desempeño en este curso. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo, que quiera participar? ¿Alguna inquietud que haya tenido hasta el momento antes de iniciar? Una recomendación Profe, especial. qué pena, Dime. buenos días. Sí, yo. Dime. Profe, tengo una preguntita. Dime, Adriana. Lo que sucede es que estoy conectada desde mi celular, sí, profe, pero entonces yo envié, porque es que mi celular no me deja abrir la plataforma, y yo entré a mi plataforma, me inscribí al B-Learning y envié el link de B-Learning a mi correo personal, porque tampoco me abre el correo estudiantil. Yo lo envié a mi correo personal y me conecté de ahí. ¿Tengo que conectarme desde mi correo estudiantil o ¿Tú puedo tienes conectar? acceso al chat? Si tú tienes acceso al chat, si puedes escribir en el chat, vas a poder resolver, no resolver, sino diligenciar la asistencia. ¿Qué es lo importante en este encuentro? Que al finalizar el encuentro yo comparto una asistencia por el chat. Si el estudiante no la puede diligenciar, pues no está asegurando sus 15 puntos. Si no coloca bien su número de cédula, pues no está asegurando sus 15 puntos. ¿Listo? Ah, sí, señora profe, sí puedo escribir en el chat. Ah, bueno, listo. Entonces eso es lo importante. Al final, Buen día. Cuéntame, Julie. Qué pena. Profes, lo que pasa es que yo estoy ingresando con mi correo institucional y en mi plataforma sí me aparece que estoy inscrita el de hoy, pero no me deja escribir al chat. Bueno, Julie, en ese caso, todos los inconvenientes que tengamos al final me los van a escribir para yo revisar si sí estás agregada al grupo.
al correo, de una vez lo puedes ir redactando para que al finalizar yo pueda resolver esos casos, porque eso sí debe quedar. Y a ese yo te reenviaría la asistencia. Todas las inquietudes a este correo, Bueno, al finalizar el B-Learning yo las resuelvo. Ahora sí vamos a empezar. ¿Listo? bueno. Entonces, este es el tema que nosotros debemos conceptualizar, digámoslo así. Son conceptos muy sencillos, pero tampoco aprender de memoria. O sea, ¿qué es lo importante de todo este contenido del curso Pensamiento Lógico Matemático? Que a ustedes y la educación virtual como tal, nosotros no tenemos que aprender nada de memoria, nosotros tenemos que aprender a manejar conceptos y aplicarlos de una manera para obtener resultados. Si no tenemos esos conceptos y esos materiales a la mano, pues obviamente va a ser muy difícil que nosotros podamos resolver una actividad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el concepto importante de cuantificador? Pues como su nombre lo dice, nos permite cuantificar o determinar la cantidad de una proposición, ¿cierto? Es algo muy, muy sencillo. Bueno, entonces, en nuestro lenguaje natural, como lo veíamos en la primera unidad, nosotros usamos términos en nuestro día a día, como todos, como algunos, como ninguno, como no todos, como solo uno, como existe por lo menos y como algún. Todos estos son términos de cuantificadores. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Pues que nosotros podamos determinar y saber cuál es la clasificación de ellos para poder interpretarlo en los ejercicios. Entonces aquí vemos, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. El ejercicio 1 de la actividad consiste en colocar el cuantificador que haga verdadera la proposición, ¿cierto? Nosotros no podemos colocar cosas locas, digamos, sino debemos hacer que esto sea verdadero. Entonces, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida, es algo que es verdadero. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. Entonces, más o menos nos vamos adentrando al concepto como tal y a la dinámica de esta actividad. Hay dos clases, bueno, generales de cuantificadores, en realidad son 4, pero no la principal, sino las dos generales es el cuantificador universal, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste un cuantificador universal? Pues que es una proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Entonces, nosotros vemos acá un conjunto donde nosotros decimos todas las frutas son dulces. Esto tiene un sujeto, esto tiene un predicado, ¿cierto? Como todo lo que nosotros, las frases que nosotros hablamos. Esto cuando nosotros hablamos de un todo, lo llamamos como universal afirmativo. Pero cuando negamos ese universo, entonces universal negativo. Esas son las dos primeras clases de cuantificadores que nosotros conocemos. Al igual que en la unidad 1, todo esto tiene una simbología, ¿cierto? Entonces, ese cuantificador universal, su simbología es esta, donde quiere decir que para todo X. ¿Quién es X? Pues ese elemento o ese sujeto del conjunto como tal, ¿cierto? Aquí estamos hablando de esas frutas como tal. Entonces, ¿cuál sería la simbología si nosotros determinamos que es un cuantificador universal afirmativo? Entonces, el símbolo que es para todo X que pertenece a ese universo, ¿a cuál universo? El de las frutas, hay una propiedad, ¿cierto? Que se cumple, que sean dulces. Entonces, esa es la propiedad que cumple ese X como tal. Y en el universal negativo, pues muy sencillo, así como negábamos esas proposiciones, aquí negamos esa propiedad. Entonces, para todo X no se cumple esa propiedad. Es muy sencillo. Simbólicamente, bueno, esto es un ejemplo de la misma manera. Vamos a ver el cuantificador existencial o particular. Cuando ustedes hablen de existencial, se puede definir de la misma manera. Entonces, para que no se vayan
a confundir. Aquí también puede ser particular afirmativo o particular negativo. En ese caso nosotros usamos este, que es algunos o algunas, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Que son algunos de ese todo. Entonces, un ejemplo, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4 y para hacerlo negativo, pues sencillamente negamos esa afirmación. Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16-4. ¿Cuál es el símbolo de particular o existencial? Es este. Entonces, son dos conceptos que ya debemos tener, ¿cierto? Cuantificador universal, afirmativo, cuantificador universal negativo. Igual, el existencial afirmativo y el existencial negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay al menos un X de ese conjunto que cumple esa propiedad, ¿cierto? ¿Cuál es la propiedad? Pues que se matricularon en el periodo 16-4. De esta forma, pues, igual se hace la representación. Entonces, a manera de resumen, entonces tenemos el cuantificador universal, el existencial, que puede ser afirmativo o negativo, universal, afirmativo o negativo, y está este que cuando tiene este signo de admiración sabemos que es un existencial único. ¿Listo? Tener claro el sujeto, tener claro el predicado, porque de ahí es donde nosotros podemos obtener, digamos, la característica como tal. Entonces, algunos ejemplos de existencial afirmativo, algunos estudiantes saben Excel. Entonces, algunos estudiantes tal que X saben Excel. ¿Cómo lo colocamos en lenguaje simbólico? Existe un X que pertenece a ese universo donde X saben Excel. Es así de sencillo. Bueno, entonces, lo que tenemos que conceptualizar es el símbolo, ¿cierto? Saber cómo se interpreta, que es para todo X, que pertenece a ese A y se cumple esa propiedad. Existe al menos un X y existe una única X porque es el existencial único. Entramos al concepto número 2, digamos al tema número 2 de la unidad, que es las proposiciones categóricas. Cuando hablamos de una proposición categórica, pues son afirmaciones acerca de categorías o clases. Nosotros vamos a ver, dependiendo de cómo se narra la proposición, va a poderse clasificar, ¿cierto? Porque hay una estandarización de 4 clases. Toda categoría, toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de 2 clases y la relación entre ellos. Entonces, cuando nosotros podemos categorizar es cuando... Profe, qué pena, lo que pasa es que no se ve la pantalla. ¿Alguien me confirma lo mismo? Yo sí estoy viendo bien. No, profe, sí se Entonces, ve. Yo también estoy viendo. Se ve. es tu Sí, internet. profe, sí se ve. Ok, es tu internet, ¿listo? Bueno, continúo. Gracias por todos los que pudieron contestar. Bueno, entonces, cuando nosotros podemos dar categorías es cuando tenemos 2 proposiciones para analizar, ¿cierto? Las vamos a comparar entre ellas. ¿Qué es lo importante de conocer y de saber en una proposición categórica? Es su estructura. Bajo su estructura nosotros podemos revisar esas categorías, ¿listo? Entonces veamos estas 2 proposiciones. Todas las aves son animales, algunas aves no son animales. Otro ejemplo, todos los estudiantes son aplicados y responsables, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, lo que debemos conceptualizar en una proposición categórica es que tiene un cuantificador, que tiene un sujeto, que tiene un verbo o cópula, se llama así, o sea, cuando hablamos de cópula es el verbo, y que tiene un predicado. Todo esto forma como tal una proposición. ¿Listo? En la unidad 1 nosotros hablábamos de verdadero, falso y todo, pero aquí estamos hablando de la estructura real de una proposición para nosotros poder expresar algo.
¿Listo? Entonces, ¿qué es el cuantificador? Nosotros ya sabemos que es el que nos determina, ¿cierto? Digamos, cuántos elementos hay en ese conjunto. El sujeto es, pues, de quien nosotros estamos tratando en la proposición. La cópula es el verbo que une al sujeto con el predicado. Todo esto nosotros lo sabemos de antes, solo que acá lo estamos repasando. Y tiene la doble función de llevar a cabo, pues, la relación entre el sujeto y el predicado, ¿cierto? ¿Y qué es el predicado? Pues lo que se afirma o se niega del sujeto. Entonces, chequemos muy bien este cuadrito que lo vamos a necesitar mucho, teniendo en claro, pues, cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, el verbo cópula, el predicado y la proposición. Si nosotros tenemos todos los hombres son mamíferos, pues sencillamente nosotros podemos identificar cuál es el cuantificador de la proposición, cuál es el sujeto, cuál es el verbo cópula y cuál es el predicado, ¿cierto? Algunos casados son felices, igual, identificamos. Y en base a ello, pues nosotros sí vamos a poder definir todo esto. Esto es lo que deben hacer en su ejercicio 2, ¿cierto? Entonces deben clasificar, deben estructurar y luego, ahorita más adelante vemos los 4 tipos de categorías y en base a esta estructura, pues vamos a definirlas para poder categorizarlas. Entonces, a manera de resumen, el cuantificador es la cantidad, ¿cierto? El sujeto, de quien hablamos, el verbo, pues la acción y el predicado, lo que se dice del sujeto. En base a eso, se establecieron 4 clases. Entonces veamos que es la A, la E, la I y la O. En la A, la E son universales, una es afirmativa, la otra es negativa. La I y la O son particulares o existenciales, ¿cierto? Afirmativa, negativa. Entonces, ¿cuál es el esquema para nosotros saber que una proposición es clase A? Todo S es P. ¿Quién es S? Cualquier sujeto. ¿Quién es P? Cualquier predicado, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo. Todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Todo S es P. Nosotros ya sabemos que es clase A universal afirmativa. No hay que aprender nada de memoria, sencillamente ustedes lo que van a tener es este cuadrito para categorizar esas 2 proposiciones que les dan a cada estudiante en su guía de actividades. ¿Cómo es la universal negativa clase E? Entonces, ningún S es P. ¿Quién es S? Cualquier sujeto. ¿Quién es P? Cualquier predicado. Pero esa es la estructura, ese es el esquema. Ahí está el ejemplo. Ninguna licencia de software es una licencia de software libre. Particular afirmativa, algún S es P. Y particular negativa, algún S no es P. Es muy, muy sencillo. Listo. En base a eso les dan una proposición y les dicen, diga de qué clase es. Entonces, por ejemplo, algunos perros no son blancos. Yo ya sé que es algún S, no es P. Yo voy y reviso qué es particular negativa, que es clase O, ¿cierto? Luego les dicen, a partir de esa, construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática. Si yo ya tengo esta, pues voy a construir esta, esta y esta. ¿Cómo lo hago? Todo ese es P, ¿cierto? Acá está mal. Esta universal es todos los perros son blancos. Ya encontré un error. Universal negativa, ningún perro es blanco. Y particular afirmativa, algunos perros son blancos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, señora, profe. Listo, esto es muy sencillo. Si lo requieren, pues después revisan la grabación. Yo las envío en un ratico. Bueno, entonces, Doctora, dime. saber Señora.
No me deja ver el chat. Ya les expliqué, a los que no puedan ver el chat deben escribir un correo al que está ahí en el chat al finalizar el encuentro para ver, porque si no están inscritos. ¿Listo? Porque Buenos días. dígame. Qué pena, pero, o sea, es que no, si no puedo ver el chat, no sé cuál es el correo. Ah, Yadi, las dos con Y. Acá. ¿Cómo? Lo estoy escribiendo en pantalla. Yadi.camacho. Okay. Pero por favor se identifican con número de cédula para yo poderlos buscar y poderlos agregar, porque a Teams se agrega con el correo institucional. Estoy grave de pulso. Listo, los que no tengan acceso al chat, pero que hayan entrado al correo institucional. Recuerden que Teams es del correo institucional. El estudiante que no haya ingresado al correo institucional no va a tener acceso al chat, así esté inscrito. Sí, eso quiero Doctora, que es que quede. yo lo estoy haciendo desde el celular y me encuentro en el trabajo, entonces por lo tanto no estoy desde el correo, entonces ¿qué podría hacer? Ah, ok. No, me inscribes al correo, yo te envío el link de asistencia. ¿Listo? Listo. ¿Qué más datos tendría que escribir en mi correo? No, tu nombre y tu cédula, por favor. No, pero si ese es el caso, pues tú ya diligencias tu asistencia. Listo. Entonces, ¿qué es lo que digamos, el cuadro de oposición como tal? Ahorita ya vamos a empezar a ver cómo nosotros podemos clasificar dos proposiciones. Primero decimos qué clase es, ¿cierto? Y ahora vamos a practicar en el cuadro de oposición donde nosotros podemos determinar ese tipo de proposiciones categóricas. Entonces dice, dentro de la lógica existen proposiciones que pueden dividirse cuantitativamente o cualitativamente, es decir, por cantidad o por cualidad. Las primeras pueden ser particulares o universales y las segundas afirmativas o negativas, lo que ya vimos, ¿cierto? Esto que se nos quede, universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. En base a eso se diseñó un cuadro de oposición donde yo grafico si mis dos proposiciones, si una es clase A y la otra es clase O, yo voy a obtener que estas dos proposiciones son contradictorias. Pero si una es clase E y la otra es clase O, voy a obtener que son subalternas. Entonces, en eso consiste el ejercicio 3. Primero clasificamos nuestras proposiciones, le damos su clase, luego graficamos y luego obtenemos qué clase son. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo dos proposiciones son contradictorias? Cuando no pueden ser simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas. En otras palabras, sabemos que una es verdadera, la otra es falsa y viceversa. ¿Listo? Entonces, por eso se llaman así. En este caso, todos los países tienen una ciudad capital. Todo ese es P. Algunos países tienen una ciudad capital. Algún S es P. Entonces, nosotros ya vemos que son clase A y clase A y las definimos como contrarias en base a esa clasificación. Las definimos como contradictorias. Ahora vemos las proposiciones contrarias. Entonces, dos proposiciones se definen como contrarias cuando una es clase A y la otra es clase E. ¿Qué quiere decir? Pues que no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero pueden ser simultáneamente falsas. Si una es verdadera, la otra es falsa, pero si una es falsa, también la otra puede serlo. ¿Listo? Entonces, en base a ese cuadrito, ¿cuál puede ser un ejemplo? Todos los países tienen una ciudad capital. Todo ese es P, es clase A. Ningún S es P, ningún país tiene una ciudad capital, es clase A. Entonces, las proposiciones son contrarias. Contrarias cuando nosotros tenemos una clase I y una clase O. Entonces,
pueden ser simultáneamente falsas. En este caso, un ejemplo puede ser, algunos deportistas son de alto rendimiento, ¿cierto? Algún S es P. Y algunos deportistas no son de alto rendimiento. Algún S no es P. Entonces, clase I, clase O nos da subcontrarias. Y así sucesivamente podemos hacer muchos ejemplos, pero pues el cuadro es muy claro, que es lo importante poder categorizar bien nuestra proposición en base al cuantificador, al sujeto, a la cópula y al predicado. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo son subalternas? Cuando tenemos una proposición clase A, una proposición clase I. Todo S es P, algún S es P. Todos los deportistas son de alto rendimiento, que es clase A, y algún S es P, algunos deportistas son de alto rendimiento, clase E. Finalmente, el resumen es este, ¿cierto? Está el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cópula, que les quede claro que es el verbo, el término y predicado. ¿Por qué enfatizo? Porque las preguntas del examen final son preguntas muy sencillas de fundamentación, ¿cierto? Entonces, es importante que ya tengamos como claridad, porque les puede salir siempre una pregunta donde les determinen si tienen este concepto de que la cúpula es el mismo verbo. Esto ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Cómo se conoce? O sea, cuando es clase A, nosotros vemos, todo S es P, el cuantificador es universal y la cualidad es afirmativa. Acá, la clase E, el cuantificador es universal y la cualidad es negativa. La clase I, algún S son P, cuantificador particular y la cualidad afirmativa. Algún S no son P, el cuantificador es particular y la cualidad negativa. Exactamente tenemos el cuadro de oposición, esto ya lo dijimos. Finalmente, pues nosotros hacemos el ejercicio como tal. Lo primero que hacemos es clasificar nuestras proposiciones, graficarlas y obtener cuál es la relación, cuál es la categoría entre ellas. Listo. Lo mismo. Entonces, veamos este ejemplo. Todos los automóviles son consumidores de gasolina. Entonces, lo primero que hacemos es colocar nuestra estructura cuando les dicen proposición. Esto aquí va a proposición. ¿Cuál es la proposición? Ya sea P o Q. El cuantificador, bueno, nuestra primera proposición tiene como cuantificador todos. Tiene como sujeto automóviles y tiene como cualidad o cúpula son y tiene como predicado consumidores de gasolina. Nuestra segunda proposición, el cuantificador es ningún, tiene como sujeto automóvil, tiene como cúpula es y consumidor de gasolina. Entonces, todo ese es P, nosotros ya sabemos que es clase A, entonces mi proposición P va a ser clase A y mi proposición Q es ningún S es P. Yo voy a obtener que mis proposiciones se categorizan como contrarias. ¿Listo? Y así lo determino. Igual acá, todos los automóviles son eléctricos. Todos los automóviles son eléctricos. Todo S es P, universal, afirmativa. Algunos automóviles son eléctricos, particular, afirmativa. ¿Listo? Voy a mi cuadro y sencillamente categorizo, obteniendo que mis proposiciones son subalternas. Otro ejemplo, algunos ríos no son navegables. Entonces, algún S no es P, ¿cierto? Y algunos ríos son navegables. Entonces, algún S es P. Tenemos que son subcontrarias. Y así, pues, más ejemplos que yo creo que ya me entendieron qué deben hacer en el ejercicio 3. Este es como, pues, el resumen, ¿cierto? El tipo de proposición A, E, I, O.
La clase A es universal afirmativa, donde el cuantificador universal, la cualidad afirmativa. Universal negativa, ningún SSP, cuantificador universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa. Entonces, siempre veamos que lo que analizamos es el tipo de cuantificador y la cualidad. Ese es como el resumen para esto. ¿No? Igual categorizamos. Vamos a, digamos, ¿cuál es el orden? Pues identificar la clasificación de cada proposición, diligenciar el cuadro de esa clasificación, organizar los datos en el cuadro y concluir qué clase de proposiciones son. ¿Ya vimos? Bueno, tenemos este otro ejemplo. Todos los estudiantes presentan la tarea 1. Vamos a clasificar al cuantificador, vamos a clasificar el sujeto, el verbo y el predicado. Es que es supremamente sencillo. ¿Qué clase es? Todos SSP. Entonces nosotros ya sabemos que es clase A, que es universal afirmativa, que el cuantificador es universal y que esta cualidad es afirmativa. Ahora este ejemplo, algunos estudiantes no presentan la tarea 1. Igual, el cuantificador sujeto, aquí la cúpula está negativa, ¿cierto? Eso viene a cambiar la clase y el verbo. Entonces, al tener algún S no es P, nosotros vamos a tener una proposición tipo O. ¿Por qué? Porque el cuantificador es particular y la cúpula es negativa. Listo. En base a eso, nosotros ya sabemos que una es tipo A, la otra es tipo O. Vamos a obtener que estas dos proposiciones son contradictorias. ¿No? Otro ejercicio. Ninguna película romántica. Entonces, ese ningún, nosotros ya sabemos, ¿cierto? Clasificamos, aquí no quedó. Este ningún SSP, entonces ya sabemos que es clase E, ¿cierto? Y el anterior, que no quedó funcionando, ninguna película. Algunas películas son románticas, algún S es P. Entonces ahí ya sabemos que si algún S es P, es clase E. ¿Listo? Entonces nuestras proposiciones van a ser clase E, clase I, y hacemos el cuadro obteniendo que son contradictorias. De nuevo el resumen, pues como para que conceptualicen. Lo más importante es el cuantificador y la cualidad. Vamos al último concepto, que es el ejercicio 4, que también es muy sencillo, pero en este sí deben tener como una claridad en la fundamentación, porque es muy fácil determinar y equivocarse en la clase de razonamiento. Entonces, ¿qué razonamiento? Pues como su nombre lo indica, la razón es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad, ¿cierto? Expresamos ideas a través del lenguaje porque disponemos de una capacidad intelectual que nos permite, ¿qué? Comunicarnos. Entonces, esa razón se pone en marcha cuando nosotros hacemos como tal el razonamiento. Entonces, ese razonamiento consiste en organizar y estructurar ideas para alcanzar una conclusión. Existen dos clases de razonamiento. El primero es el razonamiento deductivo. Acá debemos ya tener claro en qué consiste el concepto para ir a analizar a cada uno de los que nos designan y poder determinar esto. O sea, al nosotros leer nuestras premisas, nosotros debemos revisar si ese razonamiento
parte de lo general para llegar a lo particular. O sea, la característica importante de este razonamiento deductivo es que nosotros empezamos a hablar desde lo general para llegar a algo particular y esa conclusión tiene una validez, ¿cierto? Y en el razonamiento inductivo es el contrario, entonces empezamos a hablar de algo particular para luego llegar a lo general, pero aquí hay una probabilidad, nosotros no podemos decir con certeza si eso es verdadero. Entonces, en base a eso y en base a estos dos conceptos, que sí es importante tenerlo claro, deductivo de lo general a lo particular. Nosotros deducimos y hay una validez en esa conclusión. Inductivo, pues nosotros vamos a ir desde lo particular a dar algo general y no podemos afirmar si eso es verdad. Entonces veamos este razonamiento. La premisa 1, todos los artistas son banqueros. La premisa 2, todos los banqueros son cantantes. Y la conclusión, todos los artistas son cantantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos partiendo de algo general para llegar a lo particular. Entonces, y otra característica importante del razonamiento deductivo es que esta conclusión, todo lo que se diga en las premisas, lo que se diga en la conclusión está dentro de las premisas. Entonces veamos acá, está acá. Acá, está acá, ¿cierto? Nosotros no estamos agregando nada. Todo está dentro de las premisas. Es una forma para determinar si un razonamiento es deductivo. Un razonamiento inductivo, pues, va a partir de lo particular. Entonces, veamos esto. He observado al cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo número 3 también era negro. Todos los cuervos son negros. Entonces, acá nosotros no podemos decir si esto es verdad totalmente, ¿cierto? Hay una probabilidad. Espero que vaya quedando un poquito claro el tema como tal. Bueno, el razonamiento inductivo generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada, ¿cierto? En un número finito de casos. Eso lo vimos acá en el ejemplo del cuervo. El cuervo número 1 era de color negro, el cuervo 2 también y el cuervo 3 también. Todos los cuervos son negros. Partimos de lo particular a lo general, pero al dar esa conclusión nosotros no tenemos la certeza de que eso sea verdadero. Entonces, de ahí que la conclusión de un razonamiento inductivo suele considerarse como probable. ¿Listo? Bueno, entonces veamos este otro ejemplo. El estudiante de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en estas dos premisas, en la conclusión está inmerso, ¿cierto? Lo que se habló en las dos premisas. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Por qué este razonamiento es deductivo? Porque partimos de hechos conocidos como el nivel de azúcar en la sangre. ¿Y qué deducimos? Que la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de la salud de la persona. Entonces, ¿por qué este razonamiento es deductivo? Porque partimos de lo general para llegar a lo particular y lo que estamos diciendo en la conclusión es verdadero, porque cada una de las cosas que decíamos en las premisas las tenemos en la conclusión. Listo. Veamos este otro ejemplo. El día de hoy Marta comió dulces y le duele el estómago. Es mi premisa 1. Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Pedro piensa que si comes dulces te dolerá el estómago. Aquí estamos generalizando.
De lo particular a lo general, pero no a todos los que comamos dulces nos dolerá el estómago, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Es una actividad No, señora. supremamente, estoy No, hablando señora. de que en el día de hoy pueden llegar a hacer esta actividad y colocarla en sus foros, porque esta es la última semana que tenemos para que los tutores les retroalimenten. ¿En cuál es la que se pueden de pronto al leer y se puedan equivocar? En esta, pero si ustedes aportan con tiempo, el tutor les puede retroalimentar y van a obtener sus 100 puntos. Pero yo espero que pues con esta explicación o si vuelven a ver la grabación puedan deducir si ese razonamiento es deductivo o inductivo. Veamos este último ejemplo. En mi habitación hace calor. En la habitación de mi hermano hace calor. Hace calor en toda la casa. ¿Qué tipo de razonamiento es? Inductivo, ¿cierto? Estoy partiendo de lo particular a lo general. Ahora Juan es disciplinado y trabajador. Su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. Los hijos de ambos seguramente son disciplinados y trabajadores. Hay la probabilidad de que sí, hay la probabilidad de que no. ¿No? Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio El Jardín en Cali, por lo tanto, Pedro cumple con el celibato. Pues esto no podemos decir que sea verdadero, pero aquí en deductivo sí podemos generalizarlo. ¿Por qué? Porque esa conclusión parte de lo que está escrito en las premisas y parte de lo general a lo particular. ¿Listo? Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Estamos partiendo de casos particulares. Por lo tanto, todos los carros de la marca Renault son muy buenos. Puede que sí, puede que no. ¿Listo? De lo particular a lo general. En el restaurante al que siempre voy a almorzar ofrecen en su menú todos los viernes la bandeja paisa. Entonces decidí que el siguiente viernes no almorzaría ahí porque personalmente no me gustan los frijoles. Entonces, este caso es un razonamiento deductivo, ¿cierto? Porque va de lo general a lo particular. Y pues es una conclusión verdadera porque lo está asegurando y pues es así, ¿no? El viernes no ir a almorzar. Listo. Acá hay más ejercicios. Antonio, el esposo de María, trabajaba como obrero de la construcción. María se enteró que Pedro, amigo y compañero de Antonio, se cayó caminando por una cornisa y se lastimó una pierna. Días más tarde se escuchó que Julián también trabajaba con Antonio como obrero en la construcción y se lesionó un hombro al caer de un techo. Al llegar Antonio a su casa, María le dice que mejor busque otro trabajo porque está preocupada por su seguridad y le dice, si trabajas como obrero en la construcción, puedes sufrir un accidente. Estamos de lo particular a lo general, ¿cierto? ¿Ya tienen claro cuál es? Inductiva. Eso. Inductivo, La sí. solución es inductivo, puesto que María analiza, muy bien, analiza que cada uno de sus compañeros de trabajo, Antonio, están sufriendo accidentes y esto la lleva a pensar que es muy posible que a él le ocurra lo mismo. Es decir, parte de premisas particulares para llegar a lo general, pero no podemos decir con certeza que eso sea verdad. Entonces, cuando les dicen justifiquen sus respuestas, pues es en base al concepto, ¿cierto? De lo que nosotros ya sabemos, que parte de lo general a lo particular o de lo particular a lo general y cómo es esa conclusión. El último, la fuerza de gravedad atrae a todos los objetos hacia el centro de la Tierra con una fuerza y aceleración constante. Si dejo caer una pesa de 5 kilogramos desde una altura de 10 metros, se demora aproximadamente un segundo en llegar al suelo.
Al soltar una pluma de 0.05 kilogramos, desde una altura de 10 metros tarda aproximadamente un segundo en llegar al suelo. Independientemente del peso, todos los objetos son atraídos con la misma fuerza y tardan el mismo tiempo en llegar al suelo. ¿Esto es verdadero? Estamos partiendo de casos particulares y estamos dando una conclusión general. ¿Ya saben qué tipo es? Inductivo de nuevo. Bueno, en el razonamiento deductivo se puede observar ejemplos que comprueban la definición general dada. Estos ejemplos se pueden interpretar como casos particulares que parten de un caso general. Por esto se puede concluir que es un razonamiento deductivo. ¿Por qué es deductivo? Porque empiezan hablando pues acerca de cosas generales. Porque parte de hechos particulares a globalizarlo. Listo, chicos. Pues lo que logro revisar es que de pronto conceptualizaron que está un poco... Vamos a ver la guía rápidamente, ¿cierto? Entonces, esa guía, entonces veamos ese ejercicio 1, cuantificadores, les dan la bibliografía que la encuentran en el Padlet fácilmente. Les dan 2 proposiciones, ustedes deben colocar acá ese cuantificador que haga verdadero esta proposición, ¿cierto? No podemos decir que todos los perros son negros, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene nuestro pensamiento lógico-matemático. Entonces, poder hacer, colocar un... Y luego, ¿qué les dicen de eso? Dice, completa el argumento de tal manera que sea verdadero. Defina la simbología del argumento. Cuando hablamos de la simbología, es cuando nosotros nos vamos hacia acá y venimos acá. Definir esta simbología es hacer esto, colocar si es universal afirmativo para todo X que pertenece a ese universo de P de X. ¿Quién es P de X en ese caso? Pues dependiendo el predicado que tenga en cada una de ellas, ¿cierto? Listo. Identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo. Entonces, ¿cuál es universal afirmativo? Nosotros vemos el cuantificador. Cuantificador universal negativo, cuantificador existencial o cuantificador existencial único. Sencillo. Vamos a las proposiciones categóricas. Nos dan una proposición categórica. Nos dicen, identifique cuantificador y cúpula. Cuantificador y cúpula. Ya sabemos si está afirmativa o si está negativa. ¿Listo? Clasifique esa proposición categórica según su clase. Entonces ya sabemos que es clase A, clase E, clase I y clase O. Construya los 3 tipos de categorías faltantes. Entonces nos vamos acá a este cuadro. Y revisamos cuál obtenemos y cuáles nos faltan. ¿Listo? Y facilito. Menos de 10 minutos. Ejercicio 3, nos dan 2 proposiciones, las estructuramos, las categorizamos y graficamos según el cuadro de posición. Perdón. Y en el ejercicio 4 nos dan un argumento. Entonces nosotros empezamos a revisar las premisas y revisamos esa conclusión y aplicamos el concepto como tal. ¿Va de lo general a lo particular o va de lo particular a lo general? Su conclusión es probablemente que sea verdadera o su conclusión es asertivamente es verdadera. Identificar las premisas. Cuando nosotros decimos identificar esas premisas, la premisa 1 va a ser hasta donde esté el punto. La premisa 2, el otro punto, ¿cierto? La premisa 3... Y por lo tanto, nos va a decir que es la conclusión. Listo.
justificar o argumentar con sus palabras la respuesta anterior. ¿Por qué creen ustedes que es deductivo? ¿Por qué creen que es inductivo? Esa es toda la actividad. Se aprueba con 60 puntos, ¿sí? Se debe entregar un documento al final del proceso de retroalimentación, o si llegan muy tarde, ya saben que deben entregar un documento con portada, con introducción, con objetivos, con el desarrollo de los 4 ejercicios, con las conclusiones y las referencias bibliográficas. ¿Cuándo? Antes del domingo 17 de octubre. ¿Cuántos puntos? 100 puntos. No dejen perder estos 100 puntos. Después viene una actividad, pues no es difícil, pero es sustentable, entonces les da el miedo, igual que les dio el miedo de hacer el video. Ese video tenía 25 puntos. Yo no comprendo si hicieron su ejercicio, ¿por qué no hacer un video y explicar, intentar explicar? Pero cantidad de estudiantes que no presentaron el video, no sé qué sea lo que pase. ¿Y listo? ¿Cómo me califica a mí el tutor? El tutor me califica en base a esta guía y a esta rúbrica. Si el estudiante identifica correctamente el cuantificador y la cualidad, pues yo voy a obtener 25 puntos. Esta guía es muy, muy sencilla. No dejen ir estos 100 puntos, es lo que yo les... bueno, voy a compartirles el link de asistencia. Y ahí es donde los chicos que no me escriben, por favor. Cuando les dicen nombre del tutor a cargo, mi nombre es Yadimilena Camacho Moreno. El código del curso es 200-611. La zona es pues donde están matriculados. ¿Qué otra cosa? ¿Inquietudes, chicos, hasta ahí? Ahí les compartí el link. Tengo 58 estudiantes. Dios mío, y en la zona son 240, ¿no? Son muchos estudiantes que no aprovechan estos 15 puntos, pero bueno. El número quedó 206.111. ¿Es ese o...? Ay, es 200-611, gracias. Se me fue un... El código del curso es 200-611. Luego hay un slash abajo y ahí sigue el grupo colaborativo, que es el foro al que cada estudiante pertenece. Pero pues todavía hay muchos estudiantes que no saben el grupo en el cual se encuentran. A medida que van pasando los semestres, eso es demasiado importante porque eso es como el número de identificación para que el tutor los encuentre. ¿Listo? Inconvenientes que hayan tenido con tutores, cualquier cosa, por favor, manifiéstenlo por correo interno. Siempre les damos respuesta ahí por correo interno. Revisar en el entorno de calificaciones. Cuando ustedes ingresan a su curso, y a este curso y a todos los cursos, ustedes deben estar siempre pendientes donde dice aquí calificaciones. Uy, se me fue el internet por un momento. Profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que estoy acá llenando el registro de asistencia y no aparece mi programa. ¿Coloco economía? Sí, no importa. Lo importante es tu documento porque cuando yo voy a asignar los puntos, yo busco es el documento. ¿Sí? Ah, y vale, si el listo. Muchas documento gracias. está mal. Profe, el curso no aparece. Sí, claro, pensamiento lógico matemático. Segunda sesión. Esta es la sesión 2. Sesión 2 de B-Learning. Sí, profe, sí aparece el curso Pensamiento Lógico Matemático. Gracias. Bueno, a los que ya registraron esa asistencia les voy a compartir el link de la encuesta de satisfacción. Deben
llenarla, pues listo. Los que no tengan acceso al chat, por favor, al correo. Vamos a ver si ya me llegaron correos. No me han llegado correos. Profe, Pues en el nada, correo, muchachos. nombre y número de cédula, pero discúlpeme. Sí. Bueno, ya le estoy Nombre y enviando, número profe. Ok. Pero ahí, pues netamente es para yo poderte compartir el link, porque el link se cierra a las 10 de la mañana. A ver, cuéntame, Paula. Tienes la mano levantada. ¿No? Profe, ahí le envié el correo. A ver, Zuli. No vi. Yadi, las dos con Y. .camacho@unad.edu.co. Tal vez se demore. Sí, profe, ahí me parece ya enviado. Listo. Buenos días, profe. Yo tengo una pregunta. Dime. Ejemplo que uno saque 100 en las actividades todas, ¿qué pasa con estos puntos? ¿No se pueden asignar, digamos, a una evaluación si uno le va mal en No. la final? No. ¿No? Ahí lo que obtuviste fue pues un gran aprendizaje, porque si sacaste 100 puntos en todas tus actividades, pues obviamente te sirvió, ¿no? Sí, claro que sí. Pero la actividad 1, yo no sé qué pasó, pero mucha gente no sacaron los 100 puntos. Bueno, sí, Ahí señora. Muchas te lo gracias. envío. Listo. Bueno, pues eso es todo. Agradecerles por su participación en esta sesión. Invitarlos a la sesión 3, donde se les explicará muy bien. En la sesión 3, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada estudiante debe agendar 10 minutos con su tutor, ¿cierto? Donde el tutor, por una llamada vía Skype, pues le va a preguntar de uno de los 4 ejercicios, del que el tutor quiera. Entonces, el hecho de que ustedes asistan a la sesión 3, pues vamos a poder aclarar todos y cada uno de los ejercicios de la guía, así como lo hacemos. Y entonces ustedes van a estar muy seguros en esos 10 minutos. Y es una experiencia chévere, no la dejen de tener, no la dejen de asistir. Y lo importante es agendar con tiempo, ¿no? Que sea en un horario en que ustedes estén tranquilos, que puedan. ¿Qué pasa si les pasó algo y no pudieron asistir? Deben manifestárselo a su tutor y reagendar, pero todo eso háganlo en las primeras 3 semanas, porque si dejan para el último momento, no va a haber espacio para esa sustentación. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que todo bien programado, bien estructurado, todo funciona y se obtienen los mejores resultados. Entonces, con ustedes, pues nos veríamos en la sesión 3. Yo igual les envío la invitación al WhatsApp, al correo, por todos los medios. Y estos puntos ustedes los van a ver reflejados en el momento en que cierren todas las actividades. En ese momento nosotros podemos cerrar esto, o sea, nosotros vamos cargando en la medida que nosotros vamos teniendo el encuentro como tal, ¿sí? Al final asignamos los puntos y ya estando cerrado, pues aquí le damos finalizar y terminamos, y eso se demora unos 3 días en subir al sistema y ya les aparecen sus puntos. Entonces, al final, estar muy pendientes de eso, en miras de que, y en el campus también les sale, o sea, al inicio allá del curso les sale su asignación a B-Learning fue de tantos puntos, aquí en esto sale.
Nada, pues agradecerles por haber participado, muchas bendiciones, mucha dedicación. Mire que son más o menos 2 meses lo que queda del semestre, saquen sus cursos adelante, esfuércense y pues ya después vendrán los descansos, pero mientras tanto, pues sean muy comprometidos con ustedes mismos, con sus sueños, con sus objetivos y ánimo para adelante. ¿Listo? Muchas bendiciones. Voy a parar la grabación. Qué pena, ¿me recuerdas el número del curso, el código? Del...